igualmente todas las obras publicadas en vida por Blas de Otero, siempre siguiendo fielmente las primeras ediciones. Ya queremos que sean unos libros con un valor especial, que sea el de la fidelidad a la edición original y reproduciendo además las portadas. No son facsímiles, pero reproducen y dan fe de aquellas primeras ediciones. Tenemos la suerte de contar para la presentación de este libro con su prologuista, que es Lorenzo Oliván, y con su editor, que es Renata Pinzón. Lorenzo Oliván es, como sabéis muchos, poeta, traductor, aforista y ensayista, nacido en Casturdiales. Es uno de los poetas más notables de las últimas décadas. Ha traducido al español a John Keats y a Emily Dickinson. Sus tres últimos libros, publicados en la editorial Tusquets, son Nocturno Casi, que mereció el Premio Nacional de la Crítica en 2015, para una teoría de las distancias y los daños. En 2004 ha obtenido el Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada por su obra La ópera Abril, que será presentado esta misma semana y puesto en las librerías. Lorenzo, cuando acabemos todas nuestras intervenciones, vamos a hacer un pequeño recital de poemas de este libro. Bueno, El ángel fieramente humano es, como ya he dicho, la segunda entrega de la Biblioteca Blas de Otero. Es la segunda, pero realmente podemos decir que es el primer libro de Blas de Otero. Blas de Otero entendía, si le preguntaban cuál era su primer libro, decía que era Ángel fieramente humano. No decía que era El Cántico Espiritual, que también hemos publicado. Hemos considerado en la Fundación Blas de Otero y como coeditores de esta colección que El Cántico Espiritual merecía, por derecho propio, ser publicado dentro de la Biblioteca Blas de Otero. Es importante que conozcamos a Blas de Otero antes de Blas de Otero. Conocimos a través del Cántico Espiritual, hemos podido ver la destreza extraordinaria que tenía Blas de Otero, pero claro, es un Blas de Otero juvenil, son poemas escritos, pues, muchos de ellos con 18, 19, 20 años, algunos incluso en la Guerra Civil, y es aquel Blas de Otero bilbaíno y congregante mariano, un hombre de fe. Bueno, todavía no se sabía dónde podía dar aquel río de la poesía de Blas de Otero. Ángel fieramente humano es realmente Blas de Otero, es cuando cuaja el poeta que vamos a conocer y que va a evolucionar y que va a llegar hasta el año de su fallecimiento, en 1979. Este libro se publica en 1950. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí inmenso estar aquí. He estado, por suerte, varias veces. Muchas veces un poco bajo el ala de Begoña, que está aquí en la sala, y bueno, también José ha tenido que ver en algunas de estas visitas. Para mí, bueno, no he traído nada escrito porque pensaba que íbamos a tener una conversación, así que voy a improvisar bastante. Ha mencionado José Fernández La Sota el vínculo de Blas de Otero con la poesía cántabra, y en torno a eso tengo que contar una anécdota curiosa, por lo menos. Yo acabé haciendo una investigación que, bueno, iba para tesis, se quedó en un ensayo sobre José Hierro, que admiraba muchísimo a Blas de Otero, y cuando me acerqué allá por los 90 a su casa en la calle Cádiz, con el objetivo de decirle que quería hacer la tesis sobre su poesía, me dijo algo que sé que repetía casi como fórmula. Pero qué tontería dices, pero
siempre sé que solía citar como el primero muchísimo más apetecible para cualquier investigador. Habla, por ejemplo, sobre Blas de Otero, no sobre mí, hombre, que dices cómo vas a investigar sobre mí. Y es lo que me dijo, recuerdo que me dijo que emplease mi esfuerzo en investigar sobre Blas de Otero. Bueno, yo a Blas de Otero, evidentemente, lo leí pronto, no sé, creo que los primeros poemas los leí ya en el instituto. Y la verdad es que fue una pequeña conmoción porque, lo digo un poco en el prólogo, creo que pocos poetas tienen una voz tan absolutamente personal y definida en lo que, bueno, no es el primer libro, pero él lo consideraba el primer libro, con la excepción del Cántico Espiritual, porque creo que, por ejemplo, consigue algo que consiguen muy pocos. Lo menciono, consigue incluso una sintaxis nueva. Esto es muy difícil, tener una voz, tener una atmósfera, tener una serie de obsesiones que te llevan a temas recurrentes. Bueno, eso es relativamente frecuente, o por lo menos lo más deseable por todo escritor y por todo poeta, ¿no? Esas recurrencias temáticas a las que vuelve siempre, tal. Pero inventarte casi una sintaxis que, como en este libro, lleva un sello absolutamente personal, lo han conseguido muy pocos. Yo cito a Góngora con ese acercamiento de su sintaxis a la sintaxis latina, dentro de este famoso culturalismo que nos enseñaban en el instituto, en las escuelas. Lo ha conseguido Jorge Guillén a base de esas pausas tan fuertes en espacios muy reducidos, y lo consigue Blas de Otero, sobre todo con una manera de tratar el verso de una manera brusca y empapándolo absolutamente de un conflicto que, como ha dicho muy bien José, se percibe como profundamente auténtico en todo momento. Entonces, a mí me recuerdo que eso, cuando era estudiante, en la parte final del instituto y luego cuando me fui a Oviedo a hacer filología, eso me hechizaba. Digo, pero ¿cómo consigue este hombre hacer esto con el lenguaje y crear una andadura del verso tan absolutamente suya y solo suya? Entonces hay que reconocer esa grandeza en este libro. Luego yo creo que es el libro en el que está el Blas de Otero anterior y está en semilla, en potencia, el Blas de Otero que va a venir después. Y por eso me gusta especialmente. Yo hablo un poco de qué venero viene Blas de Otero. Yo hice un trabajo de investigación en la universidad por cuestiones casi de azar, coincidiendo con el cuarto centenario de San Juan de la Cruz, y acabé investigando el Cántico Espiritual. Así que cuando José me invitó a hacer un prólogo, teniendo en cuenta que era el libro que venía después del Cántico Espiritual, pues vi en esa petición, ofrecimiento, casi como una especie de destino, digamos. Voy a hablar del Blas de Otero que viene después del Cántico Espiritual. Entonces, lo primero que me pregunté es ¿qué dejó el Cántico Espiritual, ese homenaje que también hizo Blas de Otero al gran carmelita descalzo? ¿Qué dejó en él? ¿Qué aprendió de San Juan de la Cruz Blas de Otero? Me hice esa pregunta, ¿no? Y lo primero que percibí es que había un aire de familia ya en el léxico, ¿no? Fieramente, en el arranque del Cántico Espiritual ya
desasosiego de la búsqueda con la que arranca el cántico espiritual. Ese desasosiego de la búsqueda atraviesa y recorre profundamente Ángel Firmamento Humano, ¿no? Pero luego yo llego a la conclusión de que San Juan de la Cruz le enseñó sobre todo a tratar las palabras no como simples etiquetas. Dice José Ángel Valente que el verdadero poeta siente la carnalidad de las palabras, la carnalidad, la vibración, ese acercamiento a la palabra como carne viva, palpitante, vibrante. Yo creo que Blas de Otero aquí, como gran lección que toma de San Juan de la Cruz, es ese ímpetu que hace vibrar profundamente las palabras y que las da carnalidad. Hace como la palabra casi, por ponernos un poco estupendos y solemnes, hecha carne, ¿no? Bueno, me parece que todo esto, inventarse una sintaxis, que sientas que en todo momento Blas de Otero está sintiendo esa carnalidad del lenguaje hasta las últimas consecuencias, pues convierte este libro en un acontecimiento. Es lógico que no pasase inadvertido en la época. Este libro tiene un magnetismo especial que te lleva hacia él, que te atrapa. Y bueno, yo creo que está hecho sobre una acumulación de conflictos que ha contextualizado muy bien José Bernal de la Sota por ese trasfondo de la crisis psiquiátrica, biográfica que hay detrás. A mí siempre me ha parecido que esa interpelación al Padre, a Dios, viene alimentada también de un conflicto vivencial, biográfico, clave, que es la pérdida de la figura del padre cuando era un adolescente, cuando tenía, creo recordar, 14, 15 años. Es más fácil interpelar al padre desde el conflicto y desde esa sensación de silencio que hay al otro lado, un silencio como un muro irrompible que no te va a responder jamás. Y yo creo que eso acontecido en la vida de Blas de Otero es clave para entender el trasfondo de Ángel Firmamento Humano. El Padre divino está un poco mezclado, yo creo, con la figura del Padre, o esta es una interpretación que a mí me gusta hacer, ¿vale? Y luego eso que, claro, es que es conflicto sobre conflicto, está tratado como conflicto el tema del amor, está tratado como conflicto el tema de esa apelación a Dios, e incluso el conflicto de los hombres, ¿no? en la España de posguerra, ¿no? Es verdad que los primeros años fueron unos años de una poesía que era casi como una balsa de aceite, un espejismo de una balsa de aceite, porque lo último que había en el trasfondo de la realidad española es una balsa de aceite. Había un drama atroz y poco yo creo que la liebre la levantó pues quien celebró la poesía de Blas de Otero y le puso la etiqueta más adecuada dentro de esa llamada poesía desarraigada. Quien levantó la liebre yo creo que fue Dámaso Alonso, y con sus Hijos de la Ira, que sacudió absolutamente las conciencias de todos los poetas de este país. Ahí ya está el conflicto del hombre con Dios en un contexto tremendo de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra después de 3 años aquí de guerra civil, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que Blas de Otero, de una manera muy auténtica, pues se dio cuenta de que es lo que le pedía el cuerpo, lo que necesitaba
Kiri Club, meterse en ese conflicto a varias bandas y desde él, sobre todo, atravesando el lenguaje de una carnalidad, un poder para hacerlo resonar como yo creo que no se ha dado casi nunca en la poesía española, pues escribir esta maravilla que es Ángel fieramente humano. Luego, además, eso, he dicho lo que tiene un poco del blasotero previo, pero aquí en la parte dedicada al hombre, pues claro, ya va a anunciar el blasotero que va a venir después. Claro, hay un poema que creo que va a leer José, dedicado a Eugenio de Nora, donde ya aparece el nosotros, ese yo disuelto en el nosotros, en el grupo, esas interpelaciones al vosotros, que están anunciando el salto a esa segunda etapa también decisiva e importantísima en Blasotero, que es la de la poesía llamada social, después de esa etapa existencial, por decirlo de alguna manera, pero ya está aquí, ya está asomando desde la dedicatoria, la inmensa mayoría, desde ese poema Eugenio de Nora y otros más, ese interés por el hombre, por el dolor del hombre, que va a hacer que Blasotero dé un giro del que luego, si queréis, hablamos. No me quiero extender en esto. A mí siempre me ha sorprendido que Blasotero, viniendo en su etapa existencialista, una poesía tan expresiva, porque es de una expresividad como pocas veces yo he visto, tan expresiva, tan vibrante, con la palabra tan cargada de sentido en todo momento, con cada palabra insustituible, va a basar una poesía de desnudez absoluta y vinculada sobre todo a la tradición popular y tradicional del castellano, ¿no? Una poesía pues sobre todo que bebe del cancionero, que bebe del romancero y que sobre todo que tiene como gran figura tutelar a Antonio Machado, como gran mentor, un poco de esa poesía en el tiempo, y que bueno, pues va a pasar de una poesía absolutamente concentrada de recursos expresivos a una poesía absolutamente desnuda, que habla claro, por hacerle un guiño a uno de sus títulos, y bueno, a mí siempre me ha sorprendido ese giro, porque me lo podría haber dado enfocándose hacia el nosotros, hacia un yo que se abriese a los otros. Podría haberse hecho otros recorridos, pero su apuesta fue una apuesta de desnudez y de enlazar con la poesía popular y tradicional española. Y poco más quiero decir. De los libros que estamos haciendo, decir que muchas veces digo yo estas cosas contra el estado actual de la poesía, contra esta época oscura en la que vivimos, pero mira, hay una anécdota que la cuenta Nietzsche en Así habló Zaratustra. Había un personaje que le llamaban el mono de Zaratustra, que se ponía en la puerta de la ciudad criticando a todo lo que había en la ciudad. Decía, esa ciudad está llena de inmundicia, allí la gente no tiene corazón, solo hay mercaderes, no entréis y tal. Entonces Zaratustra se acercó a aquel que estaba repitiendo las enseñanzas de Zaratustra, que llamaban el mono de Zaratustra, que estaba sentado en la entrada de la ciudad, y le dijo, yo te voy a dar una enseñanza. Y le dio un bastonazo y le dijo, allí donde no se puede seguir amando, es mejor pasar de largo. Yo muchas veces me enfrasco con estas cosas porque creo que la poesía es algo importante y me resulta desagradable que se esté haciendo pasar por poesía cosas que no lo son. Por eso me enfrasco muchas veces, pero editar libros como reeditar tantas veces como sea necesario, con nuevos prólogos, con nuevos estudios, incluso con traducciones como estamos haciendo los libros de Blas, pues yo creo que eso es, como he dicho antes, un parapeto contra toda esta poesía innecesaria y dañina, porque ocupan un lugar que no les corresponde y la gente que debiera ocupar ese lugar no tiene acceso. Y estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de la constitución de la persona y del espíritu. Y entonces hemos hecho una serie de libros, los últimos, por lo menos por citarlos. El Digo Vivir, que Juanjo Navas canta los poemas de Blas de Otero. Blas fue un amante del flamenco. Y cuando a un poeta le cantan, vosotros ya lo sabéis, que os han cantado, cuando a un poeta le cantan, pues entonces sus poemas cogen el vuelo más alto que pueden coger. Eso es las alas que te da una voz, eso es algo maravilloso. Después hemos hecho traducciones, las traducciones de Gerardo
Culeta, de los poemas vascos, que ese era un viejo sueño que tenía Blas, ¿no? De recopilar todos sus poemas de tema vasco, y además se le han traducido al euskera en un estuche. También se hizo otro estuche con los poemas que escribió en Cuba, el libro en prosa que escribió en Cuba, con la traducción del presidente de Euskaltzaindia, de Andrés Urrutia, y el prólogo de Caballero Bonal, ¿no? De Caballero Bonal y de la viuda de Blas. Y bueno, luego también se ha hecho de Una letra impagada, muchos otros libros donde han participado pues, Achava, Sarri, Luis Anselmi, muchos poetas vascos, porque un poeta está vivo cuando lo traduce, ¿no? Cuando se deja de traducir, pues se puede decir que ya no está en la circulación. Y un libro del que estoy particularmente orgulloso es este. Este es el libro que más me emociona de los que hemos hecho con la Fundación, que no sé si es una novela gráfica o no, tampoco sé bien lo que significa novela gráfica, ahora tenemos tantos términos aquí americanizados. Es un libro ilustrado, o sea, profusamente ilustrado por Pablo Gallo. Y bueno, es un recorrido por toda la vida de Blas, ¿no? Desde la ruina de su familia hasta su muerte, ¿no? Hasta los últimos homenajes, ¿no? Es una maravilla, lo ha hecho José.